A ver, estoy seguro de que te gustaría jugar con tus amigos en la sala ahí con la Nintendo Switch, pero no tienes amigos. Nah, sí tienes amigos, pero no hay Nintendo Switch. Y tus amigos están muy lejos. Sí, la vida es triste, hermano. Bueno, para eso te traigo la solución tercermundista definitiva y barata. ¿Y de qué trata toda esta brujería? Te estarás preguntando. Pues lo que haremos será emular una Nintendo Switch, porque no hay plata para comprar una, y lo que haremos será hacer que nuestros queridísimos amigos se conecten de manera remota a nuestra Super Nintendo Switch emulada en una tostadora. No, mentira, tiene que ser una buena PC, ¿eh? Bueno, más o menos decente. Y de esa manera podrán pasar momentos divertidos e inolvidables. A no ser que jueguen Mario Party y pues se partan la... Así que veamos los requisitos para ver cómo se hace todo esto. Primero necesitamos una PC que pueda emular los juegos bien, no vamos a jugar con lag, eso está muy mal, ¿eh? Segundo necesitamos una buena conexión a internet de subida. Así que puedes hacer el test y ahí te va a salir la velocidad de bajada y de subida. En el caso de la persona que va a compartir, necesita buena velocidad de subida. Yo diría que unos 5 megabits por segundo por cada amigo que vayas a hostear. Pero como decía mi abuela, mejor que sobre y no que falte. Así que yo, diría que con unos 20 megabits por segundo irá más que bien, la verdad. Ahora, por el lado de tus amigos, lo que necesitarán es tener por lo menos un smartphone con la capacidad de ver videos. No te pido más. O también puede ser una PC normalita, de escritorio, de esa que tienen en casa la mayoría de las personas. A ver, las ventajas de jugar en el móvil es que, no necesitas tener cuenta de Steam y tampoco necesitas un mando. Lo podrías jugar con un joystick que viene en el mismo aplicativo encima del juego. Bueno, también puedes conectar tu mando externo al teléfono si quieres. En cambio, por el lado de la PC, pues sí necesitarías tener tu cuenta de Steam y también necesitarías un joystick. A ver, si es que tienes un amigo que no tenga mando y esté jugando en PC, pues solamente ese amigo va a tener que jugar con teclado. Solamente una persona puede jugar con teclado de todos los que van a jugar en este emulador. A ver, hay juegos que te permiten dividir el teclado para que puedan jugar varias personas en un solo teclado, pero esos son casos muy específicos. También hay otras herramientas que permiten asignar ciertas teclas del teclado para ciertos botones del mando, pero eso ya es más complicado, la verdad. Así que yo no me complicaría la vida, y simplemente una persona que use el teclado y el mouse y los demás con mando, y nada más. O mejor todos con mando, listo, porque así se juega mejor juegos de Nintendo. Y otra cosa es que tienen que tener buen internet, esta vez de bajada. Quiero aclarar aquí que así tengas el peor internet de Latinoamérica, igual te va a servir, ¿sabes? Pero la idea es que con estos juegos no tengas mucho retraso, ¿entiendes? Para que se pueda jugar mejor. Entonces yo diría que unos 15 o 20 igual de bajada irían bien para cada amigo que se vaya a conectar a tu computadora. Ok, una vez ya estamos seguros de lo que necesitamos, pasemos ahora sí al tutorial de cómo hacer un rico mango. No, mentira. Vayamos al tutorial de cómo usar Remote Play Together en cualquier emulador de tu preferencia. Bien, primero vamos a entender todo lo que vamos a hacer. Que no hayan preguntas. Igual puedes hacérmela en los comentarios. Tranquilo, con confianza. A ver, para usar esta hermosa herramienta de los dioses, de los creadores de Steam, sí o sí necesitamos un juego que sea de Steam. Porque son muy celosos y no les gusta compartir. No sé por qué. Desgraciado. Entonces, como nosotros somos bien piratas, pues lo que haremos será descargar un juego de Steam que tenga compatibilidad con mando, el Remote Play Together y que sea gratis, y reemplazamos el ejecutable del juego por el ejecutable del emulador. Así le haremos creer a Steam que estamos abriendo su lindo jueguito, pero en realidad estaremos abriendo nuestro emulador. Y es así como nace un pirata. Hay algunas personas que lo que hacen es reemplazar todo el contenido del juego por el contenido del emulador. Pero en realidad yo les voy a enseñar una forma más fácil que hacer todo eso. Y eso sería todo. En realidad, con esto estaríamos abriendo el emulador desde Steam y ya tendríamos la opción para abrir la interfaz de Steam y invitar a nuestros amigos al juego. Easy peasy.
En este caso voy a explicarlo con el emulador Yuzu, porque me encantan los juegos de la Nintendo Switch, no te voy a mentir. Pero igual ya saben que funciona con cualquier emulador. A ver, aquí estoy en mi Yuzu para que vean que no tengo nada fuera de lo normal. Veamos en mi configuración que apenas tengo alguna configuración de controles que le he colocado y algunos perfiles también para que vean los nombres de mis amigos en el dentro del juego. Aquí lo que tenemos que estar seguros es de que nuestro Yuzu esté en una ruta que no contenga espacios. Acá como vemos es una ruta que no tiene ningún espacio. A veces el nombre de la carpeta del Yuzu cuando lo instalas lleva espacios. Eso tienen que llenarlo con guiones o simplemente lo borran y ya está. Ahora vayamos al Steam. Acá lo que vamos a hacer es ir a nuestra tienda y lo que vamos a hacer es buscar cualquier juego. Solo le dan en el icono de buscar y te busca todos los juegos de Steam. Acá vamos a colocarle gratuito. Luego bajamos un poco y encontramos compatibilidad total con control y la opción de Remote Play Together, que es este de acá. Estas opciones son otra cosa. Este es el que nos interesa para invitar a nuestros amigos. Acá podemos elegir cualquiera de los juegos. A ver, yo voy a escoger este Jelly Brawl Classic, que es un juego que parece que nunca lo voy a jugar en mi vida. Simplemente le damos a añadir en la biblioteca y listo. Ahora lo que hacemos es buscar el juego y le damos en instalar. Bueno, como el peso no juega nada, el juego no pesa nada, pues se instala súper rápido. Ahora acá lo que tenemos que hacer es ir a administrar, explorar archivos locales y borramos todo esto, jajaja. Bueno, solamente vamos a dejar lo que sería el aplicativo, que es este, Jelly Brawl. Lo dejamos ahí, eso no lo tocamos. Este de acá sería el ejecutable del juego. Para poder ver que es .exe, simplemente le damos en ver, mostrar y aquí le damos en extensiones de nombre de archivo y ahí vemos que este es el .exe. Bueno, acá lo que vamos a hacer es descargar estos dos archivos que les dejaré abajo en la descripción y lo que vamos a hacer es agarrar primero este archivo .bat y lo copiamos en la carpeta del juego. Aquí lo que vamos a hacer es reemplazar el nombre del ejecutable del juego. Simplemente agarramos esto, copiamos y lo pegamos acá. Y eso sería todo. Y esto ya lo podemos borrar. Y listo, acá lo que vamos a hacer es darle clic derecho y editar. Y bueno, acá es donde vamos a colocar la ruta de nuestro Yuzu. Entonces para eso vamos a la carpeta donde está nuestro Yuzu y agarramos toda esta ruta, la copiamos y la ponemos acá. Y al final tiene que estar el yuzu.exe. Copiamos y colocamos acá también el yuzu.exe. Y listo, le damos en guardar y ya estaría. Ahora lo que vamos a hacer es darle en mostrar más opciones y compilar con Advanced VAT2exe. Y listo, esperamos a que se cierre y ya está. Y ya tendríamos un ejecutable del Jelly Brawl. Espera, ¿que no tienes esta opción de acá? ¿Por qué no la tienes? Ah, claro, porque obviamente te falta este instalador. Necesitas tener este programa que lo que va a hacer es convertirte el BAT a exe. Bueno, aquí lo dice, no sé, ¿qué más te puedo decir? Simplemente le das doble clic y lo instalas. Aceptas, next, next y listo. Ya se te estaría instalando y ya lo tendrías para que puedas utilizarlo. Esto igual se puede desinstalar, así que no tengas miedo, hermano. Entonces ya tendríamos acá un ejecutable que lo que va a hacer es abrir el Yuzu. Eso es lo que para eso está programado. Entonces el Steam va a abrir este juego y lo que va a hacer es automáticamente abrir el Yuzu y vamos a probarlo. Vamos al Steam, vamos a darle en jugar y ¡pam! Se abre el Yuzu. Y bueno, acá tendríamos que entrar primero a un juego para que nos dé la opción de que ya tenemos activado el Remote Play Together. Simplemente, bueno, yo lo tengo como F4, pero le puedes dar Shift Tab también, que creo que es el predeterminado. Y acá como ven, ya simplemente estoy en la interfaz del Steam dentro del mismo Yuzu. Acá mismo que estoy jugando el Jelly Brawl Classic porque ese es el juego que estoy utilizando para hacer este truco. Y nada más, de aquí podríamos invitar a cualquiera de nuestros amigos al Remote Play Together y le llegará la notificación. Este sería en el caso para PC y en el caso de que estén jugando en teléfono tendríamos que darle invitar a cualquiera a jugar. Le damos acá vemos que sale la opción de invitar a un amigo, que es lo mismo que de estas opciones de acá. Simplemente te dan a abrir a todos tus amigos y cuando le das acá en invitar a alguien te va a generar un link. Este link tú lo puedes copiar y se lo envías por Telegram, por WhatsApp o no sé, a tus amigos. Este link es para una sola persona. Si quieres otro amigo, pues tendrías que crear otro link
Y así, si quieres otro amigo, otro link, estarías creando todos los espacios para cada amigo. Ahora, para que tus amigos se conecten a este link desde el teléfono, tienen que tener instalada la aplicación Steam Link de Steam. Y simplemente eso, no hace falta loguearse ni nada más, simplemente tener el aplicativo instalado y abrir el link que les envíes tú. Y con eso ya se estarían conectando aquí, ya estarían para jugar y nada más. Y listo, eso sería todo prácticamente. Simplemente, como todo emulador pues a veces falla, pues hay veces que tendrías que ir de frente a configurar controles y colocar acá los jugadores que van a estar activos. Acá tendría que colocarle el dispositivo de entrada. Acá te van a aparecer más dispositivos cuando se conecten tus amigos a través del Steam Link. Aquí les podrías asignar al jugador 2 tal mando, al jugador 3 el otro mando y así. Y el jugador 1 acá debería salirte de tu mando. Por ejemplo, voy a conectar el mío. Ok, a ver, voy a darle refrescar y aquí sale. Este sería mi mando de Xbox One. Lo reconoce con normalidad, no hay ningún problema. Alguna aclaración adicional sería, para que esto funcione, tienes que colocar esto en modo ventana. Esto significa que vas a abrir el juego en esta misma ventana. Si lo abres aparte en otra ventana no te va a funcionar. Ahora también la resolución, acá te recomiendo que lo coloques en 720 porque esta va a ser la calidad a la que tú vas a transmitirles a tus compañeros. Si le pones a 1080 pues puede que a algunos sí le funcione, pero hay otro que tiene mal internet y pues le va a ir muy lagueado o con mucho retraso. Entonces te recomiendo que lo dejes en 720 para que no haya ningún inconveniente por esa parte. Y bueno, pues esa ha sido la solución tercermundista definitiva y barata para jugar juegos piratas en emuladores con tus mejores amigos. Cualquier pregunta en los comentarios.